Para los que no estuvisteis ayer, recordaros que estamos tratando aspectos centrales de la epístola de Pablo a los Filipenses. El estudio es muy simple. Pablo escribe un párrafo en la carta y la consecuencia de ese párrafo, la sustentación de ese párrafo, está en la persona de Cristo. De manera que al principio de la carta habló del compromiso de aprobar lo mejor, de ser irreprensibles, de mantenernos fieles a la palabra. Habló de la evangelización, habló del compromiso de vida cristiana, manteniéndonos fieles, firmes, conforme al llamamiento del Evangelio, en dignidad, conforme al llamamiento del Evangelio, y todas estas demandas descansan en una sola cosa: porque para mí el vivir es Cristo. Escribió un párrafo, ahora va a escribir otro párrafo de la carta, comprendido en todo ese capítulo segundo. Leo el capítulo. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. No está diciendo Pablo aquí si acaso la hay, está afirmando enfáticamente que la hay. De manera que habiendo en Cristo todas estas cosas, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fijaros que el versículo no dice pensando lo mismo, dice sintiendo lo mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Realmente le dio nombre, el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor Jesús, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir.
Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El párrafo de la carta es un párrafo de compromiso. Notad que la vida cristiana no es simplemente una vida de creer en Cristo, es una vida de vivir a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. De manera que Cristo ha sido la persona, el hombre, Dios hombre, pero el hombre en su plano de humanidad más comprometido. Compromiso con Dios, compromiso con los hombres, compromiso con la misión. Y el apóstol Pablo habla de compromiso serio, no de un compromiso cualquiera. El apóstol Pablo está hablando en el párrafo de que hay comunión, hay amor manifestado en Cristo, hay misericordia, de manera que si Cristo es así, los creyentes no pueden ser de otra manera. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No cabe esto en la vida cristiana. El ser más que los demás no es expresión de vida cristiana, es expresión de carnalidad. De manera que el apóstol está diciendo, además de esto, hay un problema mayor. No mirando cada uno a lo suyo propio, esto sí que es difícil. Porque realmente yo tengo que ocuparme de mí, cuidar de mi vida, ver sobre mi trabajo, mis actividades. Y aquí dice, el objetivo vuestro no es mirar a lo vuestro propio, sino específicamente a lo de los otros. Difícil, muy difícil. Estas demandas de Pablo son dificilísimas. Además, Pablo me pone una meta en la vida cristiana. ¿Cuál es? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Otro problema serio. Ocúpate de tu santidad, que la santificación sea la razón de tu vida. ¿Más cosas? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mayor problema todavía. Notáis que va incrementando el desafío y las demandas del apóstol Pablo. Lo da por hecho. ¿Por qué Pablo es capaz de pedir esto? ¿Por qué yo tengo que ocuparme de todo esto que Pablo dice? ¿Por qué ese tiene que ser mi compromiso? Y en medio de todo esto, Pablo dice, porque tiene que haber en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Luego Pablo escribe todo esto en razón de que la centralidad de eso, el motor de eso, la causa de eso, es la persona de Jesucristo, su humillación y su entrega. Y Pablo presenta aquí el núcleo de este párrafo de la carta en torno a la entrega personal de Jesús. Muchas veces hemos estudiado este pasaje, es el pasaje cristológico por excelencia del Nuevo Testamento. Salvo pasajes parecidos en la carta a los Colosenses, no hay otro así, con una síntesis tan tremenda y una dimensión tan grande como este pasaje. No hay duda que es un pasaje inspirado, eso lo damos por hecho. Pero no hay duda tampoco que en la mente de Pablo Cristo había tomado la dimensión que realmente tiene. No solo es el Señor, hay una razón por la que es Señor. Y ha llegado a ser Señor en toda la dimensión de la palabra, porque primeramente se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tres cosas hay en el pasaje. En primer lugar, el ejemplo. En segundo lugar, la extensión, el alcance de ese ejemplo o de esa obra. Y en tercer lugar, ¿cuál es el compromiso que la obra de Cristo demanda para mí en mi vida personal? Primeramente, el ejemplo. Cristo se presenta en el pasaje como el siervo. Cristo viene para servir.
Cuando la Biblia anuncia proféticamente la irrupción del Mesías en el mundo, no lo presenta en el aspecto de rey, lo presenta en el aspecto de siervo. Alguien me puede decir esta noche, ¿pero acaso la profecía no habla del que va a reinar? Sí, pero no hay duda ninguna que junto con la manifestación de su condición de rey, Rey de reyes y Señor de señores, la profecía dice, lo anuncia, lo presenta de esta manera: he aquí mi siervo. Primeramente, el Mesías irrumpe en la historia de la humanidad, Isaías 42:1, profetizado como el siervo de Dios. Ahora, cuando tú lees esta parte del Antiguo Testamento, la tienes que entender a la luz del desarrollo del Nuevo Testamento. Tenemos hoy la revelación completa en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento proyecta luz meridiana que aclara pasajes del Antiguo Testamento. Y una de las proyecciones de esto tiene que ver con la obediencia del Hijo de Dios, el Mesías, el Verbo eterno manifestado en carne. Y todos vosotros, los que estudiáis la Biblia en profundidad, los que entráis en el concepto bíblico de Trinidad, los que profundizáis en la relación intratrinitaria de las personas divinas, os daréis cuenta inmediatamente que la obediencia en la condición de siervo es imposible en el seno de la Trinidad. A veces escucho cosas tan extrañas como esta, que en la eternidad Dios el Hijo asumió la obediencia a Dios el Padre. ¿Es posible eso? En su condición divina, no. El que obedece es siempre inferior al que manda. En el seno de la Trinidad Santísima, las personas divinas son iguales en dignidad, en vida, en honor y en gloria. Tiene que producirse un acto que indudablemente afecta a la misma persona divina del Hijo de Dios, para que Él pueda venir al mundo de los hombres en obediencia absoluta a su Padre. La clave de esta obediencia tiene que ver con un pasaje del Salmo 40, también del Éxodo 21 y de Hebreos capítulo 10, versículo 5, en donde la Biblia, hablando de Jesucristo, dice: como ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste ni te agradaron, me apropiaste ¿qué? Cuerpo. De manera que en esa condición de humanidad asumida, insertada, subsistente en la persona divina del Hijo de Dios, el Verbo eterno viene al mundo de los hombres en la condición de siervo. Escucha, por favor, en la condición de esclavo, para obedecer incondicionalmente al que le envió y hacer su obra. La obediencia está expresada en el texto de Pablo, cuando dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Forma de siervo. ¿Y cómo puede tomar forma de siervo? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero recordarte algo importante en la cristología. Cuando tú observas al Dios encarnado, al Verbo eterno hecho hombre, al Dios manifestado en carne, te das cuenta que el servicio está enraizado, arraigado, introducido en el alma de Jesús. Que cuando Cristo viene al mundo de los hombres, hablando de sí mismo, dice estas palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. De manera que ahí tienes la gran dimensión del siervo. La persona divina toma una experiencia en su propia persona por medio de su naturaleza humana que le conduce a la experiencia del servicio, imposible en la sola condición divina del Hijo de Dios. Ahora, el servicio está enraizado en Cristo de tal manera que Cristo dice algo asombrosamente impactante, al menos para mí. Cada vez que leo esa frase de Juan capítulo 8, versículo 50, me produce un impacto colosal. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. ¿Cómo es posible entender esto?
¿Acaso el Hijo de Dios, mi amado Salvador, en su condición divino-humana, no tiene que recibir toda gloria? Naturalmente que sí. Hay por ahí un cántico que suelen cantar, bueno, el Gospel de Barcelona lo cantaba, y lo he escuchado en muchos otros lugares, impresionante, que dice: toda gloria se dé a Cristo. ¿Es verdad esto? Es verdad. ¿No dice acaso Pablo aquí que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor? Luego, ¿toda gloria es de Cristo? No. Sí, pero fíjate lo que dice Jesús: yo no busco mi gloria. El servicio, la obediencia, está entrañablemente colocada en el alma humana de Jesucristo nuestro Señor. Y la expresión suprema de esa situación, de esa entrega, de ese venir a nuestro encuentro, de ese humillarse, de ese obedecer, la tiene Pablo en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 8 y versículo 9, cuando Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Has leído el texto con calma? ¿Te has preguntado la inconsecuencia, humanamente hablando, que hay escrita en sus palabras? El que era rico se hizo pobre. Yo veo a Jesús en el mundo. La primera pregunta que me surge del texto es: vamos a ver, cuando Cristo está en el mundo, ¿es Dios o no? Por supuesto que sí. ¿Dios infinito y eterno en unidad con el Padre y con el Espíritu? Por supuesto que sí. ¿No es un Dios rebajado? No. ¿Es el Dios infinito, eterno y soberano? Es. Bien. Segundo problema que tengo frente al texto. Dice que se hizo pobre. Cuando Cristo está en el mundo, ¿es el unigénito del Padre o no? Sí. Juan dice en el capítulo 1, en el prólogo de su Evangelio, Juan dice: vimos su gloria. ¿Gloria como cuál? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, unigénito del Padre, ¿qué significa? Que Dios el Padre no tiene ningún hijo de esa condición, de esa dimensión, de esa naturaleza, más que el eterno Hijo suyo, segunda persona de la deidad. Sigo investigando mi Biblia porque no encuentro claridad en el versículo. Y pregunto, vamos a ver, lo que Dios hizo, ¿lo hizo para quién? ¿Recordáis el texto? Lo mencioné ayer. Dios hizo todo en Cristo. ¿Qué más? Por Cristo. ¿Y objetivo final? Para Cristo. Cuando está en el mundo, ¿es ese? Sí. Luego, ¿dónde está su pobreza? Si es poseedor de todo, si tiene la dimensión absoluta de poseedor, de heredero universal de todo lo que Dios hizo, si es Dios manifestado en carne, ¿dónde está su pobreza? Cuando estudias pobreza en relación con la deidad, tienes que entenderla de forma distinta a la de los hombres. Pobreza en Dios es llegar al límite en que Dios no puede dar más. ¿Hay imposibilidades para Dios? Claro que sí. ¿Pero Dios no es capaz de hacer todo? Sí, pero no lo que es contrario a su propia esencia. De manera que cuando el Padre da a su Hijo, ¿qué más puede darnos? Nada. Con Él nos da todo, no tiene más que dar. Y cuando Cristo viene al mundo de los hombres y se hace hombre y da su vida, ¿qué más puede dar? Nada, lo dio todo. Para que lo entendamos un poco, imagínate que yo voy por la calle, tengo €1 en el bolsillo, no tengo ninguno, pero tengo €1 en el bolsillo, y me encuentro con un pobre, y el pobre me extiende la mano, y yo le pongo €1 en su mano. Un poco más adelante me encuentro con otro pobre, y me dice: dame algo, y yo saco los forros del bolsillo para afuera, y le digo: no tengo nada. El pobre me mira y me dice: pues eres más pobre que yo, porque yo tengo alguna moneda. Lo que está diciéndome la Biblia es que Dios llega al límite absoluto por su gracia, en que no puede dar más. Se hizo pobre. Siendo rico,
¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Para que en ese descenso, en esa pobreza suya, yo tenga la absoluta riqueza de Dios en Cristo. Cuando tú ves esta manifestación, descubres la causa del impacto de Cristo en la vida de Juan. Juan, cuando escribe el Evangelio 1:14, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y yo pregunto a Juan, ¿qué fue lo que te impactó de la gloria de Jesús? Y algunos teólogos dicen, bueno, Juan estaba pensando seguramente en la transfiguración. Yo digo, está bien. ¿Quién no se sentiría impactado con la transfiguración de Jesús? Cualquiera, Juan también, no hay duda ninguna. Otros dicen, no solamente estaba impactado por la transfiguración, es que los milagros que Juan presenció, especialmente los milagros de testimonio, es decir, aquellos que Jesús hizo en presencia de 2 o 3 testigos, los mismos siempre, para que por boca de 2 o 3 testigos, ¿qué? Haya testimonio verdadero de la situación. Por eso Cristo llevó siempre consigo en momentos excepcionales a 3 personas, las mismas siempre. Le llamamos los del círculo íntimo. Yo no sé por qué los calificamos así. Simplemente son 3 testigos que están presentes siempre para dar testimonio de la verdad. Y cuando Juan ve milagros de ese tipo, ¿no quedó impactado? Claro que quedó impactado. ¿Quién no? Pero lo que impactó a Juan de Cristo no fue la transfiguración, ni la multiplicación de los panes y los peces, ni la resurrección de la hija de Jairo. Lo que impactó a Juan de Cristo, lo dice Juan, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. El Cristo de la Biblia es el Dios de la gracia. La irrupción de Cristo en el mundo de los hombres obedece a la gracia de Dios. Quiero recordarte esta noche que cuando Dios determinó salvar al hombre, no lo hizo porque el hombre cayese o porque fuese a caer, lo hizo por soberanía. Quiero decirte que el Dios de la Biblia no salva por condicionante, porque el Dios de la Biblia no es afectado por ninguna condición del hombre, ni de su creación, ni nada creado puede obligarle a hacer algo. Dios, antes de crear, determinó salvar. Y mucho antes de que el mundo saliese a la voz de su autoridad, mucho antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y la gracia de Dios fluyó. Y la gracia de Dios irrumpió en la esfera de la deidad en orientación de salvación. Y viene la historia de la humanidad. Y se cumple el tiempo que Dios determina en soberanía para salvar. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que ejecutase lo que Dios había determinado, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Y la gracia de Dios que fluye en el plan de salvación se manifiesta en el Salvador. Y Cristo es Dios en encuentro de gracia. Y Cristo es Dios que viene a abrazar al hombre, lo digo muchas veces, dándole un abrazo de Dios con brazos de hombre, para dialogar con el hombre palabras de Dios en garganta de hombre, para caminar el camino del hombre en experiencia que afecta a la misma deidad, para sentir nuestro sueño, para sufrir nuestra hambre, para llorar nuestras lágrimas y para morir nuestra muerte. Ese es Dios. Y este admirable Dios viene al encuentro del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Esta manifestación de fidelidad está enraizada en el alma de Jesús. Y Pablo dice, haya en vosotros ¿qué? El mismo sentido. Todo cuanto Pablo dice en el capítulo viene a tomar un plano de sencillez, de poca importancia, de muy lejos de esfuerzo personal humano. ¿Por qué? Porque simplemente lo que Pablo pide es que tú vivas a Jesús, que hizo esto. Por tanto, esta es la condición. En segundo lugar, Pablo habla del alcance.
El segundo punto de ese versículo es el alcance, y el párrafo es impresionante. El equilibrio teológico de Pablo en este pasaje es exactamente igual que el equilibrio teológico de Juan. ¿Recuerdas que Juan es equilibrado? Por eso a veces algunos llaman a Juan, algún padre de la iglesia le llamó el teólogo. ¿Sabes por qué? Porque tiene un equilibrio sorprendente en toda la verdad que él expresa. Juan no habla de humanidad en Cristo sin hablar de deidad, pero no habla de deidad sin hablar de humanidad. Y es más, refiere muchas veces aspectos de la deidad a lo que tiene que ver con la naturaleza humana de Jesucristo. Porque Cristo es Dios manifestado en carne, ¿lo crees? De otra manera, Jesucristo no es Dios y hombre. Jesucristo es Dios hombre. Es decir, una persona divino-humana. Una persona divina en la que subsisten dos naturalezas. La naturaleza divina que le corresponde eternamente porque es Dios, y la naturaleza humana asumida en el tiempo de los hombres por concepción virginal en el seno de María, por obra del Espíritu Santo de Dios. Y desde el momento de la concepción en el seno de María, de la naturaleza humana del Hijo de Dios, esa naturaleza está siendo ejecutada, permitidme la palabra, para que la entendamos bien, sobre y en la persona divina del Hijo de Dios que santifica esa humanidad. Cuando el ángel viene a María para decirle, para anunciarle el nacimiento de Cristo, dice algo sorprendente. Por tanto, dice nuestra versión Reina Valera 60, el santo ser que nacerá. El texto griego no dice ser, dice lo, con artículo neutro, lo santo. ¿Sabe lo que significa eso? Lo santo es el que tiene absoluta santidad, solo Dios. Lo que está diciendo el ángel es que el niño que va a nacer de ti, que tú has concebido, que concibes por el poder del Espíritu, que vas a gestar en tu seno y que vas a alumbrar en su momento oportuno, ese niño no es un hombre en el cual Dios va a introducirse, no, es la naturaleza divina del Hijo de Dios. Es decir, una humanidad que subsiste en la persona divina del Hijo de Dios. Por tanto, el pecado no puede afectarlo. Y quien nace en Belén, ese niño que es envuelto en pañales y se ha acostado en un pesebre, no es un niño cualquiera, es Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí tienes el alcance. Ahora, Pablo tiene muchísimo cuidado en las expresiones. Bueno, es un rabino, él sabe hablar de teología, ha sido entrenado para eso. El Espíritu Santo está tras las palabras de Pablo y las va a inspirar después de escritas. Eso lo sabemos todo. Pero yo quiero hablaros del pensamiento de Pablo sobre esto. Lo primero que Pablo hace es referirse a la preexistencia del Hijo de Dios. Y dice en el texto bíblico, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Notad, en la lectura del pasaje hay dos veces que aparece la palabra. Versículo 5, forma de Dios. Versículo 7, forma de siervo. La palabra griega que se traduce aquí por forma es una palabra que expresa una manifestación externa de una realidad interna. ¿Qué cosa más rara estás diciendo tú? Bueno, es muy sencillo. Yo tengo aquí un papel. ¿Lo veis? ¿Es un papel? Sí, es un papel. Pero ¿sabéis lo que es este papel? Un bosquejo. Solamente puedo decir que un papel está en forma de bosquejo ¿cuándo? Cuando es un bosquejo. Pero allí yo puedo buscar por aquí, no sé si tengo un papel blanco. Yo no puedo decir que es un bosquejo, ¿entiendes por qué? Ni puedo decir este papel está en forma de bosquejo. ¿Por qué? Porque no es un bosquejo. Luego en el griego es todavía más enfático. Cuando Pablo dice el cual existe en forma de Dios, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir que Jesucristo el Señor es Dios. Y Pablo está remontándose a la preexistencia de Jesucristo. Quiere decir que si existía en forma de Dios, si eternamente su existencia corresponde a la deidad y se produce y desenvuelve y desarrolla en el seno de la deidad, quiere decir que Jesús de Nazaret, el hombre que camina por los caminos polvorientos de Palestina, el hombre que dialoga con los hombres, el hombre que come con los publicanos y pecadores,
el hombre que bebe, y a quien llaman comilón y bebedor, es Dios. Porque antes de venir a la existencia humana, existió, existe, existirá en forma de Dios. Permíteme decirte que cuando yo leía esto, ayer mencioné mi experiencia con el Evangelio, ¿verdad? Cuando yo leía esto me asombraba. Y decía, muchas veces dije, es un hombre. Es Dios, pero es un hombre. Ahí lo tienes. Mientras los fariseos van todos los días a la sinagoga para orar, ¿recuerdas esto? Lo dice el Evangelio. El fariseo 3 veces al día a la sinagoga. Por la mañana llegaban siempre a la sinagoga, porque como era más o menos oscuro, en algunos momentos se daban prisa para encontrarse con los poquitos que estaban en la sinagoga, oraban por ahí. Pero al mediodía el fariseo era muy difícil que llegara a la sinagoga. No llegaba a la sinagoga porque salía tarde de su casa. Pero ¿sabes a dónde llegaba? Al cruce de la calle, a la plaza principal del pueblo. Y allí, cuando era la hora de la oración, como no llegaba a la hora de la oración, el fariseo levantaba las manos al cielo y oraba, y la gente que pasaba decía, ¡qué hombre espiritual! Cristo dice, ¡qué hipócrita! Jesús iba a la sinagoga ¿cuántas veces por semana? Una sola. Los sábados, según su costumbre. El fariseo miraba al publicano en el templo y ¿qué decía Dios? ¡Qué vergüenza! Mira, Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Tú tienes aquí un modelo de piedad. Yo no soy como los demás hombres. Y mucho menos como este publicano. Y Dios dice, querido amigo, tu oración no ha pasado de tu boca. No eres justificado. Porque no descansas en Dios. El fariseo tiene todo un entorno religioso que Cristo va a desmontar. Y Cristo comparte horas y tiempo con la sociedad en donde Él está. Qué raro es Jesús. Y Cristo asiste a las fiestas de su tiempo, como la boda de Caná de Galilea. Porque Cristo tiene un mensaje, ¿sabes para quién? Para la sociedad de su tiempo. Muchas veces yo veo una iglesia de nuestros días absolutamente introducida en sus 4 paredes, ocupada solamente de la fría teología del texto bíblico, pero alejada del espíritu del texto. Una iglesia que tiene su pensamiento en un mensaje válido para hace 100 años, pero inválido para el día de hoy. En una iglesia que se refugia en su santuario, pero se olvida de los que están muriendo sin Cristo y sin esperanza en la calle. En una iglesia cuyo mensaje no alcanza a la juventud de hoy, porque su sistema es para la juventud de hace 200 años. Tengo que aprender de Jesús. Jesús es un hombre que viene al encuentro de los hombres sin merma alguna en cuanto a su deidad. Y Pablo dice, este hombre que vosotros escucháis en el mensaje, que fue crucificado, que sirve, existió eternamente en forma de Dios. ¡Oh, qué maravilla! La Biblia llama a Dios, a Jesucristo. Escucha un texto. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. De manera que cuando Pablo habla de Cristo, dice en Él, en Cristo, Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, ¿tú quieres saber cómo es Dios? Bueno, en primer lugar, Dios es espíritu, ¿verdad? Sí, ¿tú puedes ver un espíritu? No. Yo puedo ver una persona, pero no un espíritu. Y cuando hablamos del Padre, de Dios el Padre, la Biblia dice a quien nadie ha visto y que más, ni puede ver jamás. Luego el Dios invisible se hace visible ¿en quién? En la segunda persona de la deidad cuando se hace hombre. De manera que un día, al final de su ministerio, en medio de la enorme tensión de aquella noche, un discípulo dice a Jesús, mira, muéstranos a quién. Al Padre. Y nos basta. Y Jesús le dice, pero vamos a ver.
3 años y algo contigo y aún pides muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que la gran misión de Cristo en su irrupción en el mundo de los hombres no es solo una misión salvífica, es una misión reveladora. Que los hombres vean en Él a Dios. Él viene para eso. Juan dice, vino para hacer la exégesis del Padre. Vino para desarrollar visiblemente quién es el Padre. Quiero saber cómo es Dios. No tengo más que mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cristo expresa absolutamente a Dios porque es la palabra. Cuando tú piensas en algo, ¿por qué lo expresas? ¿Por qué expresas tu pensamiento? ¿Por medio de qué? De palabras. Yo puedo decirte esta noche un MP3. ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí. Pero tengo que decirte un MP3 grande. Entonces ya no es un MP3 chiquito. Un MP3 con pantalla iluminada. Entonces los que no tienen pantalla ya no valen. Y tengo que ir dándote referencias y más referencias y más referencias para que tú llegues a imaginarte un poco lo que yo pienso, ¿verdad? Dios se expresa en una sola palabra. Su discurso es el Hijo. De manera que toda la expresión de Dios, todo el pensamiento de Dios, todo el proyecto de Dios, lo expresa Jesucristo. Y cuando Pablo habla de Cristo, lo habla como del tabernáculo de Dios entre los hombres. Y Pablo dice, y Juan lo dice, ¿por qué usa tanto a Pablo? Usemos otro texto. A veces decimos el apóstol y el resto no están. Usemos a Pablo, a Juan. Y Juan dice, en él habita corporalmente. No, eso lo dice Pablo. La plenitud de la deidad. ¿Qué dice Juan? Y aquel verbo fue hecho y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Quiere decir que cuando Cristo viene al mundo, Dios pone una tienda de campaña, el naos del tiempo presente. Y en sustitución del santísimo, del santuario terrenal, Dios manifiesta su gloria en un hombre, aparentemente igual que nosotros, pero es Dios manifestado en él. Pablo habla de preexistencia. Y Pablo habla de entrega desde esa condición preexistente, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no utilizó, no hizo fuerza de su derecho. ¿Cuál es el derecho de Dios? Ser Dios. ¿Cuál es el derecho de Cristo, segunda persona de la deidad? Ser Dios en toda la dimensión. Pero dice, esto es mi derecho, pero yo quiero expresaros entrega, por tanto no me aferro a este derecho. No exijo estar sentado en el trono de gloria y que los ángeles proclamen mi santidad. Dejo esto a un lado para venir al encuentro del hombre. Hermanos amados, mis queridísimos hermanos, la iglesia está sobrada de hombres y mujeres con derechos. Necesita personas que no tomen sus derechos lícitos para beneficio personal, sino que se despojen de su derecho. ¿Para qué? Para venir al encuentro de sus propios hermanos en un acto de servicio. La arrogancia de los creyentes conduce a las divisiones de las iglesias, al distanciamiento de los hermanos, porque yo tengo mi derecho. Y Pablo dice, mira, este Hijo de Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que comienza una acción que solo es concebible en la gracia, sino que se despojó a sí mismo. Surge la pregunta, ¿de qué se despojó Jesús? Se despojó, algunos contestan a la pregunta diciendo que Jesús se despojó de su deidad cuando vino al mundo de los hombres. Eso es una herejía. Bueno, Jesús se despojó de sus atributos omni. Otra herejía. Lo que Jesús hizo fue limitar el uso de esos atributos.
al hacerse hombre, pero no se despojó de ellos. La Biblia dice que Cristo se despojó en primer lugar de su gloria. Cubre su gloria con el traje de trabajo del siervo. Cuando Cristo viene al mundo de los hombres, se cumple la profecía de Isaías. Le hemos visto más, sí, atractivo. Los hombres ven a Cristo. Los propios apóstoles ven a Cristo y dicen, este no debe ser el Mesías, porque no hace nada de lo que la profecía dice acerca del Mesías, más que las señales. Pero ¿dónde está el reino? ¿Dónde está su trono? ¿Dónde está su autoridad? ¿Dónde está? Cristo Jesús el Señor se despoja de su gloria. Pero un día en la historia de Jesús de Nazaret, en su humanidad, sube a un monte. Y en presencia de los testigos de su ministerio, abre la cremallera del traje de trabajo. Y debajo de ese traje abierto que es su humanidad, surge ¿qué cosa? La gloria de su deidad. Y lo que Cristo dice a aquellos testigos es, mirad, uno de vosotros en nombre de los 12 dijo que yo soy el Hijo del Altísimo, ¿verdad? Claro que sí, lo dice Pedro. Quiero deciros que tenéis razón, porque esta es la gloria del Dios infinito. Cristo se despojó de sus riquezas. No hace falta que te mencione de nuevo el texto. Se hizo pobre siendo rico. Y de pronto, Pablo dice que este que hace esto es porque se hizo semejante a los hombres. Ahora escucha esto, por favor. La Biblia nunca dice que Jesús en su humanidad es igual a los hombres. ¿Notas lo que dice Pablo? Es semejante. Pero alguien me dice, ¿pero acaso Cristo no es hombre perfecto? Sí. ¿Tiene cuerpo humano? Tiene cuerpo humano. ¿Palpable? Palpable. No es una forma, no es una apariencia. Juan dice, nosotros que convivimos con el Hijo de Dios le palpamos con nuestras manos. ¿Tiene cuerpo? Tiene cuerpo. De manera que es un cuerpo tan humano que cuando está en Nazaret no está en Capernaum, y cuando está en Capernaum no está en Jerusalén. Es un cuerpo tan humano que necesita alimentarse, que se cansa y que duerme. ¿Tiene alma humana? Seguro que sí. Escucha a Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Tiene espíritu humano? Seguro que sí. Y conmovido en el espíritu, lloró. Tiene. Es un hombre, es un hombre. Concebido milagrosamente, pero gestado en el seno de una mujer, vinculado con los hombres. Esa relación humana de Cristo con María, su madre, natural, humana, permite al Hijo de Dios vincularse con nosotros. El Salvador tiene que hacerse como el objeto de su salvación para poder salvar. De modo que se hace hombre. Y en esa condición de hombre, semejante a los hombres, por un proceso armonizado con el plan de salvación que procede de Dios, ejecutado por Dios mismo, viene a la situación de limitación. Déjame recordarte esto, creo que en alguna vez lo dije aquí en Linares. Cuando el Verbo eterno se hace hombre, no se humilla por hacerse hombre, simplemente se limita. El hecho de la encarnación de la humanidad no humilla a Dios. ¿Me dejas decirlo de alguna manera? Sé que no es lógico ni posible teológicamente hablando. Yo no puedo decir que Dios se engrandeció, porque es infinito. No hay grandeza para Él. Él es todo, es sumo. Pero con la experiencia de su humanidad, la vivencia de la criatura viene a ser experiencia del Creador. ¿Lo entiendes o no? Por medio de su naturaleza humana, lo que Dios conocía intelectualmente viene a ser experiencia en el seno de la misma persona divina del Hijo de Dios. ¿Dios sabe lo que es el sueño? Sí. Intelectualmente, por supuesto, Dios sabe todo. Pero Dios experimenta sueño en la naturaleza humana de su Hijo. ¿Dios sabe lo que es hambre? Sí. ¿La tiene? No. Porque es el proveedor del universo, ¿verdad?
Pero en la naturaleza humana del Verbo de Dios, Él sabe por experiencia lo que es tener hambre. Pero algo asombroso, en su naturaleza humana es probado, tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Para qué? ¿Por qué motivo? Para que pueda compadecerse de los que son probados. Oh, qué Dios este. No va a disculpar mi pecado. No va a decir eso no tiene importancia. Pero su gracia me va a restaurar. Cristo en su humanidad viene para levantar al caído, no para castigar al hombre. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Los hombres castigamos a los hombres. Y muchas veces los líderes de la obra de Dios castigamos a los creyentes. E imponemos disciplina por un tiempo a las personas. Y señalamos con el dedo al que ha fracasado. Cuando el buen pastor busca la oveja extraviada para traerla. Esta experiencia debiera impactar nuestras vidas, ¿sabéis? Esta experiencia debiera condicionar nuestro ministerio. Esta experiencia debiera enfocar el ministerio eclesial en torno al pueblo de Dios en aliento, aliento y más aliento. Quiero decirte en el nombre del Señor que la iglesia de Cristo necesita ser alentada mucho más que reprendida. Y que las ovejas de Dios necesitan ser alzadas por los líderes de la iglesia cuando tienen una pierna quebrada o han caído en su andadura. Qué lejos estamos de Jesús. ¿Cuán distante estoy yo de mi Señor? ¿Cuánto impacto siento cada vez que veo esto en mi propia experiencia personal? ¿Cuántas veces me ha levantado? ¿Cómo se ocupa de mí cada día? ¿Cómo enjuga mis lágrimas? ¿Cómo alienta mis pasos? ¿Cómo restaura mi vida? ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Pero este proceso no termina en la limitación, continúa a la humillación. ¿El vehículo de la humillación cuál es? La humanidad hecho semejante a los hombres. Y Pablo dice, cómo se despojó de sus derechos, tomó la forma de qué? De siervo. Quiero que lo veas bien. No puede usarse la palabra en relación con Dios si no es Dios. No puede usarse la palabra en relación con siervo si no es siervo. Lo que realmente humilla no es el hecho de la humanidad, es hacerse siervo. El siervo viene ¿para qué? Para obedecer. Y Dios dice a su Hijo, cuando llega el cumplimiento del tiempo, dice Pablo en Gálatas 4:4, Dios, ¿qué hizo? Envió. Tú sabes que ese verbo en el texto griego es un verbo muy fuerte. No es simplemente lo mandó a hacer un recado. Yo le digo a uno de mis hijos, no, ya no se lo puedo decir, ya son grandotes, a un nieto, le digo, vete a buscarme esto a la habitación. Y el nieto me obedece y va. ¿Qué hizo el nieto? Fue a hacerme un recado, ¿verdad? Simplemente lo envié y fue. El texto tiene que ver con despedir. Dios abrió la puerta del cielo. Cuando el tiempo del hombre coincidió con el tiempo previsto de redención, Dios abrió la puerta del cielo y despidió a su Hijo. Y le dijo a su Hijo, ahora es el momento que vayas al mundo de los hombres y no regreses aquí hasta que hayas cumplido lo que tú asumes en el plan de redención. Se humilló a sí mismo. Y viene a nuestro encuentro en la condición de hombre. ¿Y fue humilde o no? Claro. ¿Qué dice él en su ministerio? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos versículos de la Biblia le pones el punto donde no hay, verdad? Ese es uno de ellos.
usamos este primer parte. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice que es manso y humilde, bla, 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 bla. Bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el versículo no termina ahí. ¿Qué dice más? Y hallaréis descanso. Quiero decirte esta noche que no tendrás nunca descanso en tu alma si no eres humilde. ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Esta mañana estuve en el hogar y entre las muchas cosas que me enseñaron los guías oficiales del hogar fue una jaula donde había unos animalejos dentro y entre ellos, ¿sabes lo que había dentro? Un pavo real. Y el que iba conmigo, que es siempre un hombre muy jovial y muy simpático, me dijo, te han cortado la cola. Yo dije para mí, qué bárbaro, qué bueno es eso. ¿Cuántos pavos reales en la iglesia necesitan ser despojados de su cola? No hay tranquilidad en la iglesia de Cristo porque hay muchos grandes en la iglesia de Dios. Uno de los problemas que tenían los fariseos en los tiempos de Cristo era mentir sobre Cristo para que no se fuese el pueblo de ellos a Cristo. ¿Recuerdas esto? Ahí tiene, mirad, todos se van tras él. Por tanto, ¿qué hay que decir de Cristo? Cristo no hace sanidades en el poder de Dios. Cristo es un demonio que tiene un pacto con el demonio. ¡Qué blasfemia tremenda! ¿No es esto? El pecado contra el Espíritu Santo. Quiero decirte que la maledicencia es moneda actual en la iglesia de Cristo. Quiero decirte que cuando un hombre estorba en la obra de Dios porque es fiel a la Biblia, comienza a hablarse mal de él. Se le difama, se le distorsiona, se habla lo que no es verdad. ¿Para qué? Para que nadie me deje a mí y vaya tras él. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tragedia espiritual más tremenda! Y Pablo me dice, recuerda, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Sabes lo que está diciendo? El sacerdote se hace víctima. El sacerdote en el Antiguo Testamento buscaba o le traía a la víctima y él sacrificaba el cordero, era el sacerdote. De pronto el sacerdote es también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede haber redención sin que el sacerdote, el gran sumo sacerdote, se ofrezca a sí mismo en sacrificio expiatorio por el pecado. Cuando voy a la Biblia me doy cuenta que la soberanía de Dios está en eso. Me doy cuenta que el apóstol Pedro, hablando de soberanía, dice, el cual fue entregado por anticipado conocimiento y determinado propósito de Dios. Oh, mi amigo, mi hermana, la cruz no es un accidente en la vida de Jesús. La cruz es la soberanía de Dios en salvación. El cual quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha ahora. Ya determinado. El verbo es predestinado. Ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Luego la cruz es soberanía. La cruz es el Dios soberano actuando en salvación. Y esta salvación exige que el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, no solo se haga hombre, no solo se haga siervo, se haga obediente hasta muerte y muerte. Este versículo va a ligar todo un proceso bíblico. Este versículo está entroncado con Hebreos capítulo 10, versículo 5, que lo mencioné antes. Me apropiaste cuerpo. Está ligado con el Salmo 40, versículo 6. Has abierto mis oídos. Sabes, en el hebreo, lo mismo que en griego, abrir los oídos equivale también a horadar el lóbulo de la oreja.
Y esto está vinculado a Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Cuando un esclavo voluntario quería manifestar su decisión de ser esclavo voluntario en casa de su dueño, se lo decía al dueño, y el dueño lo llevaba a la puerta de la ciudad y le perforaba con una lezna el lóbulo de la oreja derecha, y era esclavo. Ahí tienes todo el proceso. Como no quisiste el sacrificio, me adaptaste una humanidad. ¿Para qué? Precisamente para que pueda ofrecerme como esclavo voluntario, haciéndome obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Te paras a pensar esto? No tanto la cruz. Mira, siempre los creyentes nos detenemos en aspectos externos. Cuando hablamos de Getsemaní, hablamos de la agonía y de las lágrimas, ¿verdad? Seguro que sí. Y es verdad, es verdad. Y cuando hablamos de la antesala de la cruz, bueno, de la descomunal paliza del pretorio, de la corona de espinas, de la imposibilidad humana de cargar la cruz, etcétera, etcétera. ¿En qué te estás fijando? En lo que hay por fuera. ¿Es verdad? Es verdad. Y ahora llegas a la cruz. ¡Ay, el Señor clavado! Bueno, Dios nos dé la visión de los clavos para sentir su amor. Yo quiero pararme delante de la cruz, cuanto me sea posible, y preguntar al Señor, ¿por quién muere, Señor? Y recibir la respuesta bíblica: el Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Y me paro en las horas de tinieblas, en donde el Hijo de Dios clavado guarda silencio absoluto sin abrir su boca, porque cumple Isaías: como cordero enmudeció, no abrió su boca. Es al final de las horas de tinieblas, cuando ya la luz viene, que Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Obediente hasta que la muerte. ¿Con artículo determinado? Sí. ¿Qué significa? Cristo no me sustituyó en la muerte física solo, consecuencia del pecado. Cristo me sustituyó en mi muerte espiritual. Y en ese momento impactante, en donde Dios mismo cubre con tinieblas para que tú no investigues más allá de lo que Él revela, el Hijo de Dios es hecho maldición para que yo sea bendición de Dios en Él. El Padre da espaldas a su Hijo y se encuentra con el mundo que estaba antes a sus espaldas. Y Pablo dice: Dios nos reconcilió en Cristo. ¡Oh, qué bendición! Para eso mi Señor tiene que pasar por la experiencia de mi muerte espiritual. Es mejor guardar silencio ya. No podemos ir más allá. La dimensión es un abismo tremendo que no tiene fondo. La reflexión es imposible frente a algo que corresponde solo a la deidad. No puedo entrar más allá, pero me quedo con las palabras de Pablo: obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál es el compromiso? Haya en vosotros, ¿qué? El mismo sentido. ¿Cómo puedo tener ese sentido? Porque para mí el vivir es Cristo. Hermanos amados, estoy convencido a lo largo del ministerio, de los años del ministerio, de las iglesias que Dios me ha permitido conocer, de los países que he podido visitar. Estoy convencido que el Espíritu de Dios está llamando a su iglesia hoy a dos cosas: la unidad y la comunión con Cristo. Y el encuentro con esta carta me certifica eso. Me dice Pablo: no mirando cada uno a qué,
a lo suyo ¿qué? Propio. Esta es mi iglesia, no entra nadie aquí. Estos son mis principios inviolables. Esto es mi convicción. No vale lo tuyo propio, porque Cristo no lo tuvo. Cuando tú dejas de ver a lo tuyo propio, estás en disposición de ver a lo de los demás, en comprender a los demás, en amar a los demás. La iglesia necesita una manifestación de amor profundo ante un mundo que no ama. ¿Entiendes esto? Yo voy a predicar mañana el Evangelio, no me importa dónde. Hay una gran multitud ahí delante, y yo digo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hablo del amor de Dios. Y la mitad de ese pueblo se marcha riendo porque conoce cristianos que son incapaces de amarse los unos a los otros. Qué vergüenza, qué tristeza, qué fracaso, qué calamidad. No mires a lo tuyo, por favor. Piensa en nosotros. Bueno, la santificación. ¿Viste lo que Pablo dice? ¿Viste el pasaje? Ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Es santificación, porque la salvación en cuanto a perdón de pecados tú no lo puedes hacer, y alma ya está hecha. Ocúpate de tu santificación con temor y temblor. ¿Debemos ocuparnos de nuestra santificación o no? Pues claro, es un mandamiento. Ahora, ¿cómo te ocupas tú de la santificación? Creo que os conté en una ocasión, salía de la clase en el instituto bíblico y salía a la cueva de su clase también. Y me crucé con él en el pasillo. Y le dije buenos días. Y él no me dijo nada. Yo dije, uff. Y un poco más adelante se paró. Y dio la vuelta y dijo, buenos días. Yo le dije, ¿qué le pasa, hombre? Le veo muy serio. Y entonces se rió. Me dijo, es que sabes una cosa. Los evangélicos son muy católicos. Se salvan por gracia y se santifican por obras. Claro. Ya sé lo que quieres decir. No hagas, no gustes, no toques, no vayas, no vengas. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Eso es carne. Porque no tiene ningún poder contra la carne. Sistema que degenera en formas y que hace santos que no son santos. Personas que viven la rigidez estricta de la normativa religiosa, pero son incapaces de amar a sus hermanos. Eso es carne. Porque se aplican la mitad del versículo. Porque el texto sigue. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como por su buena voluntad. ¿Cómo puedo ser santo? Porque para mí el vivir es Cristo. Hermanos, yo pido al Espíritu Santo de Dios que esta noche nos lleve a la cruz. Yo pido a Dios en su gracia que me lleve ahora al Calvario por la fe y me permita escalar el monte y acercarme a mi Señor para entender la dimensión de su gracia. Un poeta español, José María Gabriel Galán, una noche pasaba por la casa de su abuela, donde él vivió mucho tiempo. Se acostó y aquella noche una tormenta de truenos, aparato eléctrico, lo despertó, de modo que como no podía dormir, se levantó y bajó al salón de la casa, y allí estaba la biblioteca que él recordaba de cuando era niño, con las mismas cortinillas blancas tras los vidrios, y abrió la puerta
Frente a él, el libro de lecturas suyo del colegio. ¿Cuántos recuerdos traía el libro? Y tomó el libro y lo abrió. Y cuando abrió el libro, lo abrió por donde había una marca. Es decir, una estampita, como él dice en su relato. En esa estampita, la imagen de Jesús crucificado. Dice él, es su testimonio. Lo miré y me miró. Había alma en su mirada, cariño en su rostro, amor en sus labios. Cerré el libro, lo puse en su sitio y regresé a mi cama. Y sabes, dice él, ya no dormía no por el trueno que bramaba fuera, ni por el viento que azotaba las ventanas, sino por la mirada del crucificado. Y pasé la noche recordándolo. Y por la mañana se levantó y tomó un papel y un lápiz y escribió estas palabras: con su frente de Dios dolorada, con sus ojos de Dios entreabiertos, con su boca de Dios amargada, con sus labios de Dios sin aliento, muerto por los hombres, por amarnos, muerto. Este es Jesús. Si esto no cambia tu vida, no hay nada en la tierra que lo cambie. Si esto no te obliga esta noche a tomar una decisión por Cristo, de compromiso de servicio, de obediencia incondicional, de entrega, es que no hay nada que te pueda mover el corazón. No hay exhortación en la Biblia que pueda mover al pueblo de Dios más que esta. El amor de Cristo nos constriñe. Sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es Jesús. Este es tu compromiso, tu privilegio.